Durante la pandemia, más de 4 millones de peruanos abandonaron la categoría de clase media. Durante el año 2021, solo 1,5 millones de peruanos han regresado a la categoría de clase media. Pero es que para que los otros casi 3 millones de peruanos vuelvan a donde estaban en el año 2019, habrá que esperar previsiblemente casi una década. ¿Por qué razón? Veámoslo. La pandemia afectó a todos los países, pero no todos se empobrecieron por igual y no todos se están recuperando de los destrozos de la pandemia por igual. Hay algunos países que sufrieron económicamente poco durante la pandemia y que después de ella han empezado a crecer y que ya superan ampliamente su nivel de actividad, su nivel de riqueza previo a la pandemia, y hay otros países que cayeron mucho durante la pandemia y que no se están recuperando demasiado rápido con posterioridad. Uno de esos países dentro de Europa es claramente España. Fue el país cuyo PIB más cayó durante la pandemia y es uno de los países cuyo PIB se está recuperando más lentamente. Y uno de esos países en Hispanoamérica que cayó mucho y solo se ha recuperado incompletamente es Perú. El PIB de Perú llegó a caer un 40% en los peores momentos de la pandemia y desde entonces ha logrado recuperar, sí, el nivel de PIB que tenía antes de la pandemia, pero no el nivel tendencial de PIB previo a la pandemia. Es decir, que hoy Perú, a diferencia de otros países europeos o de otros países hispanoamericanos, sigue siendo más pobre de lo que lo sería de no haber mediado una pandemia. Y lo que es peor, después de este rebote inicial potente, parece que el crecimiento del PIB peruano se ha resentido estructuralmente. Es decir, que Perú ahora mismo está siendo capaz de crecer a un menor ritmo de aquel al que crecía antes de la pandemia. Antes de la pandemia, lo habitual era que Perú creciera entre el 3 y el 4% anual. Un crecimiento que puede sonar elevado para un país de renta per cápita alta, pero que desde luego no es ni mucho menos un crecimiento extraordinario para un país de renta per cápita todavía baja como es Perú y que por tanto tiene todavía mucho potencial para desarrollarse, incorporando, por ejemplo, tecnología extranjera, formando a su población, atrayendo inversiones del resto del mundo y por tanto capitalizando la economía peruana, etc. Como digo, lo habitual es que creciera entre el 3 y el 4% anual. Sin embargo, ahora mismo la expectativa es que en términos promedios va a crecer alrededor del 2,5% durante los próximos años, lo cual va abriendo, como podemos ver en este gráfico, una creciente brecha entre el grado de desarrollo económico al que se esperaba llegar antes de la pandemia, que en 2024 el PIB fuera alrededor de un 15% superior al PIB del año 2009, y el grado de desarrollo económico que finalmente, y siendo optimistas, se va a alcanzar, y es que el PIB a finales de 2024 sea entre un 6 y un 7% superior al del año 2019, es decir, la mitad de lo que se esperaba inicialmente. Sin embargo, cuando hablamos en términos de PIB, de grandes cifras agregadas, los problemas de fondo pueden pasar desapercibidos, de modo que puede ser también interesante proporcionar otras métricas para entender la magnitud del estancamiento económico que está viviendo Perú con posterioridad a la pandemia. Antes de la pandemia, en el año 2019, casi el 40% de la población de Perú, el 39%, integraba la clase media peruana. Durante la pandemia, en el año 2020, este porcentaje colapsó hasta el 26%, una caída de 13 puntos. Pues bien, en el año 2021, y gracias en parte al crecimiento económico experimentado durante ese año, la clase media peruana ha aumentado del 26% hasta el 30%, 30,6%, un incremento en solo un año de 4 puntos, pero todavía muy lejos del porcentaje de clase media previo a la pandemia, 9 puntos por debajo de la proporción de clase media que había antes de la pandemia, en el año 2019. Y de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, si la economía de Perú crece al ritmo que mencionábamos antes, una media del 2,5% durante los próximos años, si esto es así, Perú tardará 10 años
a contar desde hoy, una década en regresar a los niveles, a los porcentajes de clase media previos a la pandemia. Y es en este sentido en el que precisamente es importante el crecimiento económico. Si Perú, en lugar de crecer a un ritmo del 2,5% al año, creciera a un ritmo del 4 o del 4,5% al año, en lugar de requerir una década para recuperar los porcentajes de clase media previos a la pandemia, se necesitaría la mitad de tiempo, 5 años. ¿Pero todo este agujero económico es atribuible a los efectos negativos de la pandemia? Pues no lo parece, porque como decimos, no solo se ha producido una caída del PIB, que posteriormente ha logrado recuperarse, sino que lo más preocupante es que se está experimentando una reducción del crecimiento, del ritmo de crecimiento estructural que experimentaba la economía peruana antes de la pandemia. Y eso es difícil de atribuir a la propia pandemia. Eso parece que tiene más que ver con el marco político, social y económico dentro del cual se tienen que materializar inversiones que permitan a la economía crecer. La inversión privada se espera que se contraiga un 5% en el año 2022. Es decir, que la economía peruana produzca menos bienes de inversión en el año 2022 que en el año 2021. Y los bienes de inversión son la materia prima, son la infraestructura básica sobre la que se edifica el crecimiento económico del futuro. Si no se invierte hoy, no produciremos mañana o no produciremos tanto mañana como podríamos haber producido si se hubiese invertido mucho más hoy. Para cosechar hay que sembrar y no invertir equivale a dejar de sembrar. ¿Y a qué se debe este retroceso de la inversión privada que está constriñendo la capacidad de crecimiento económico de Perú y por tanto la capacidad de que más gente vuelva a la clase media? Pues esencialmente se debe a dos factores. Por un lado, las subidas de tipos de interés que está teniendo que adoptar el Banco Central peruano para contrarrestar la alta inflación que está sufriendo el país en este momento, como la está sufriendo la mayor parte del mundo, dicho sea de paso. Pero el otro factor que explica este retroceso de la inversión privada es, como decíamos, la falta de confianza en el marco político, en el marco institucional de Perú. La llegada de Pedro Castillo al poder no solo ha venido marcada por una continua inestabilidad política que se está traduciendo en un creciente descontento social hacia la presidencia del país, sino que el propio Pedro Castillo y el partido que lo ha acompañado a la presidencia, Perú Libre, es una figura política con ideas radicalmente antiempresariales, con ideas radicalmente anticapitalistas. Y evidentemente, si el mensaje que lanzas ante la comunidad inversora es yo no confío en vosotros, yo os voy a exprimir, yo os voy a regular, yo os voy a controlar, lo que terminas haciendo es dejar de invertir. Y si el sector privado no invierte, el PIB no crece, y si el PIB no crece, la gente no sale de la pobreza. Las malas políticas y los malos políticos traen eso, traen pobreza.